Gracias por el recordatorio. Entonces, a ver, clasificación de isometrías. Entonces, bueno, por el teorema de las tres reflexiones ya tenemos que cualquier isometría es composición de a lo más tres reflexiones, ¿no? Entonces, pues si es una reflexión, entonces en ese caso pues ya no lo tengo que analizar porque ya sé qué isometría es. Pero quiero ver una composición de dos reflexiones, qué isometrías obtengo a partir de hacer, de componer dos reflexiones sobre dos rectas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, primero vamos a empezar por el caso de dos reflexiones. Entonces, no. Ok, entonces a ver, si F es una isometría orientable, o sea, que es composición de dos reflexiones, ¿no? Según lo que dije hace rato, las composiciones de dos reflexiones van a ser orientables, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis para que aquí orientables, bueno, isometrías orientables. Ajá, entonces a ver si F es orientable, es composición de dos reflexiones, o equivalentemente es composición de dos reflexiones. Digamos, F es igual a R. Vamos a ponerlo así mejor. R. Vamos a poner las dos reflexiones RL1 y RL2, ¿no? O sea, tengo que F es composición de dos reflexiones donde tengo pues L1 y L2, dos rectas en el plano. Ujú. Entonces, a ver, pues hay de dos. Si tengo una isometría orientable, que es composición de dos reflexiones, vamos a suponer estas dos, donde estas dos son rectas en el plano, pues dos rectas en el plano euclidiano, en el plano euclidiano, pues solo tienen dos opciones, ¿no? O se cortan o no se cortan. Entonces vamos a ver qué pasa en esos dos casos, ¿no? Entonces digamos que los dos casos que voy a analizar van a ser esos, ¿no? Cuando las rectas se cortan, ¿qué pasa? Y cuando las rectas son paralelas, pues ¿qué pasa? Ujú. Entonces, a ver, ¿cuál es el primero que hago? Ok, el primero es... el primer caso es cuando las rectas son paralelas. Bueno, es igual, pero pues así lo tengo escrito aquí. Lema. Si L1 y L2 son rectas paralelas,
Entonces, RL2 compuesto con RL1 es una traslación. Pues bueno, eso ya más o menos lo habíamos comentado en alguna clase anterior, ¿no? No habíamos hecho la demostración, pero sí ya habíamos comentado que esto pasaba. Entonces, a ver, si yo tengo dos rectas paralelas, entonces la composición de reflejar sobre ellas dos, o sea, primero reflejo sobre... Ajá. Primero reflejo sobre L1 y luego sobre L2, que bueno, aquí me quedó feo escrito esto. Eso me va a dar una traslación. Pues a ver, vamos a ver cómo sería la demostración de esto. A ver, aquí vamos a utilizar una cosa que ya hemos utilizado antes y es la propiedad de que una isometría está determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Eso ya lo hemos hecho. Entonces, a ver, pues voy a suponer que tengo dos rectas paralelas. Vamos a suponer que yo tengo dos rectas paralelas. Y me voy a tomar, bueno, esto es L1 y esto es L2, ¿no? Me voy a tomar tres puntos no colineales aquí y voy a ver que la composición de estas dos, de reflejar sobre esta y luego sobre esta, en estos tres puntos, es lo mismo que trasladar estos tres puntos en la dirección ortogonal de las rectas por el doble de la distancia que las separa. Es lo que voy a hacer. Voy a ver que en estos tres puntos, la composición de las dos reflexiones actúa en ellos como si yo solamente los estuviera trasladando. Y como una isometría está determinada por su imagen en tres puntos no colineales, pues entonces esta cosa pues va a tener que ser forzosamente una traslación, ¿no? Esa es la idea. Ahora, a ver, voy a recortar el dibujo de las notas para que no quede tan feo. En unos minutos, unos segundos, pero. Ujú. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, entonces vamos a recortarlo. A ver, entonces aquí. Examinar. No encuentro. Aquí está. No está. A ver.
A ver, ahí está el dibujo. Entonces, primero voy a hablar mucho para explicar por qué pasa lo que dije que iba a pasar y luego ya escribimos, bueno, luego ya redactamos la prueba, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cuál es la situación? A ver, tengo L1, L1 y L2 rectas paralelas, ¿no? Que son estas dos de aquí. Y me voy a tomar 3 puntos no colineales. Que pues, primero me voy a tomar A, un punto arbitrario en L1. Luego B, otro punto en L1, que no es distinto de A, obviamente. Y luego, pues para tener un tercer punto no colineal, con estos dos, pues tengo que agarrar un punto en otro lado. Y aquí me voy a agarrar un punto en la recta L2 que esté, digamos que satisfaga que A y C es una recta, bueno, la recta que pasa por A y C sea perpendicular a estas dos, ¿no? Esos son los 3 puntos que voy a tomar. Entonces, a ver, primero, ¿qué pasa cuando yo le aplico las dos reflexiones, la reflexión sobre L1 y luego sobre L2 al punto A? Pues primero, cuando yo le aplico la reflexión sobre L1, ¿qué le va a pasar a A? No se va a mover. Se va a quedar fijo, ¿no? Cuando yo reflejo sobre L1, pues como vive en el eje de la reflexión, pues ahí se queda. Y luego, cuando yo refleje sobre L2, ¿qué va a pasar con A? Pues va a ir a dar a un punto sobre la recta ortogonal a L2, donde la distancia de A al punto de intersección de la recta ortogonal con L2 es la misma que de la imagen de A con este mismo punto, ¿no? O sea, va a ir a dar, digamos, a este punto de aquí sobre esta recta, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y si se fijan, eso es lo mismo que haber trasladado A en esta dirección de aquí. Bueno, pero más bien el doble de la distancia, ¿no? O sea, es lo mismo que haber trasladado A por este vector de aquí, ¿no? Por el vector que, digamos, parte de aquí y termina aquí. Que es un vector que está en dirección ortogonal a las dos rectas y su longitud del vector, pues es el doble de la distancia que la separa, ¿no? Ok. ¿Qué va a pasar ahora con B? Pues va a pasar lo mismo. Cuando yo refleje sobre L1, B se va a quedar fijo y cuando yo refleje sobre L2, B va a ir a dar un punto sobre la recta ortogonal, que bueno, aquí ya no dibujé la recta, pero pues bueno, sí va a ir a dar un punto sobre la recta ortogonal a L2, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? O sea, B cuando yo le aplico las dos reflexiones, le va a pasar lo mismo que A, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, pues otra vez, a B, cuando yo le aplico las dos reflexiones, es lo mismo que si lo hubiera trasladado en esta dirección el doble de la distancia, ¿no? El doble de la distancia que separa las rectas. Y finalmente, el punto C. Me voy a tomar ¿qué punto? Pues el punto donde las rectas donde el punto, o sea, me voy a tomar un punto de L2 donde las de tal forma que, digamos, esté en la recta ortogonal a L1 y a L2 que pasa por A, ¿no? O sea, ese va a ser el punto C que me voy a tomar. El chiste es asegurarme que voy a tomarme 3 puntos no colineales, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando yo reflejo C sobre L1, pues entonces C va a ir a dar a un punto sobre esta recta ortogonal a L1 que va a estar a la misma distancia de A, pero de este lado, ¿no? O sea, va a ir a dar este punto de aquí, donde de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Y luego, cuando yo refleje este punto sobre L2, pues entonces, ¿dónde va a ir a dar? Pues va a ir a dar a otro punto sobre la misma línea recta, de tal forma que esta distancia
y esta distancia son iguales, ¿no? O sea, este punto cuando yo refleje sobre L2 va a ir a dar este punto de acá, de tal forma que esta distancia de aquí, o sea, que la distancia de RL1 aplicado a C con C es la misma que la de la composición de las dos reflexiones aplicada a C con C. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que en realidad el triángulo que formaban estos tres puntos, pues lo único que estoy haciendo es que lo estoy trasladando todos los puntos. O sea, bueno, lo que terminó pasando con C también es que lo estoy trasladando el doble de esta distancia en la dirección ortogonal de las dos rectas, ¿no? Y bueno, finalmente, pues lo que pasó fue que todo este triángulo lo trasladé por el doble de esta distancia de aquí en la dirección ortogonal bueno, en una de las direcciones ortogonales, porque hay dos, ¿no? Digamos, está esta y está esta de acá, ¿no? Bueno, en la dirección ortogonal que digamos va de L1 a L2, el doble de la distancia que la separa, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo dos rectas paralelas, pues la acción, la acción de reflejar sobre ellas dos en tres puntos no colineales es lo mismo que una traslación. ¿Sí? ¿Hay preguntas de esto? No, todo bien. No, profe. Ok, los demás que dicen. Todo bien. Entonces se tiene que tomar necesariamente sobre el perpendicular, bueno, el punto C, ¿cómo leer se tiene que tomar de tal forma que esté sobre esa línea recta AC, bueno, en esa donde está AC, tiene que tomar que sea perpendicular a L1 y L2. Dices que si este punto tiene que ser a fuerza que esté dentro de la recta perpendicular que pasa por A. Sí. No, puede ser otro Ah, punto. ok. O sea, pues te puedes agarrar un punto acá, ¿no? O Ujú. acá. O sea, ni siquiera tiene que ser un punto de L2. O sea, solamente tiene que ser otro punto, un punto que no sea colineal con A y Con B. A. Ok, está bien. Bueno, para facilitar, bueno, no sé, o sea, ahí sí ya, ahora sí que no hay un único camino, ¿no? O sea, quizá pudiste haber tomado este punto y luego refleja sobre L1, caes aquí y ya luego refleja sobre L2 y ahí se queda, ¿no? A lo Ujú. mejor eso también hubiera servido. Ok. Sí, Bueno, está bien. yo agarré estos tres puntos porque fue lo que a mí se me ocurrió en el momento en el que estaba escribiendo esto. Y bueno, pues el dibujo ya quedó así, ¿no? Entonces, pues para no, porque ya los dibujos luego son complicados de replicar. Sí, porque esto es más visual, no sé, o sea, sí, Sí, está sí, bien. sí, sí, o sea, Sí, bueno, o sea, sí, en este caso no hay, pues no hay nada más que el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo ya te está diciendo todo, básicamente. sí, O sea, sí, está no bien. hay aquí no hay más que pues, hacer el dibujo y aplicarle a cada uno de los puntos las isometrías y ver que pues sí pasa lo mismo, ¿no? Entonces sí pasa lo mismo que trasladar en la dirección ortogonal de L1 a L2, el doble de la distancia. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Mariel ya se fue, ¿verdad? Mm. Víctor, ¿qué vas a decir? No, no, nada, profe. Bueno, a ver, entonces vamos a escribir esto. Entonces, a ver. Entonces, a ver, pues, ¿cómo sería la redacción de esta cosa que acabo de hacer, ¿no? Entonces, consideremos A y B puntos en L1, ¿no? Eso fue lo que hice, lo primero que hice. Ujú. Em, tomamos M
la recta ortogonal a L1 y L2 que pasa por A. Ajá, y denotamos C, pues al punto de intersección de M con L1, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a aplicar RL2 compuesto con RL1 a B y C. Y con esto, bueno. Ajá, y veremos que qué. Y veremos que que las imágenes de estos tres puntos coinciden con haber aplicado una traslación, ¿no? Entonces, a ver, primero lo que hicimos fue aplicarle. A ver, entonces, ¿cómo lo ponemos así? Ahora, empieza con ¿no? Como A está en L1, ¿no? Que es lo que está por aquí. Como A está en L1, la reflexión sobre ahí. Como A está en L1, la reflexión sobre el L1 lo va a dejar fijo, ¿no? Como A está en L1, entonces la reflexión sobre L1 aplicado a A pues es igual a A, ¿no? Y RL2 aplicado a RL1 aplicado a A. Bueno, esto es lo mismo que RL2 aplicado a A, pues porque la primera dejó fijo a A. Entonces, este punto, o sea, este punto de aquí, cae en la recta M, o sea, cae en la recta ortogonal a L1 y L2, ¿no? Que es bueno, así le puse a la recta que era ortogonal a L1 y L2, M. Cae en M. Cae en M y satisface que la distancia de A a C es la misma que la distancia que la distancia de R L2 a C, ¿no?
O sea, lo que digamos se ilustra muy bien aquí, ¿no? O sea, aplicas a la reflexión sobre L2, caes aquí, de tal forma que esta distancia y esta distancia es la misma, ¿no? Ajá. Ok. Por lo que, pues, RL2 compuesto con RL1 aplicado a A es lo mismo que la traslación por el doble de la distancia de C menos, bueno, por el doble del vector C menos A aplicado al punto A, ¿no? O sea, esto es lo que... ahí. Entonces, a ver, esto está chistoso porque, bueno, yo porque ya lo hice varias veces, ¿no? Pero o sea, el dibujo como que lo ilustra muy bien y ahora para pues, redactar todo lo que está pasando aquí, pues toma su tiempo, ¿no? Pero, a ver, te dice, como A está en L1, pues entonces refleja sobre L1 y se queda fija, ¿no? Ahí está, pum. Luego, a ese puntito que ya le aplicaste la primera reflexión, luego le aplicas la segunda, y entonces este punto cae en la recta ortogonal a estas dos, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Que es lo que dice aquí. O sea, que la distancia de A a C, cuando tú a estos dos puntos le aplicas la reflexión sobre L2, pues A va a ir a dar a este y C pues, se queda fijo porque C vive en L2. Y eso quiere decir que la distancia de A a la imagen de A, ¿cómo está? Así, la distancia de A a la imagen, o sea, la distancia de aquí a aquí, o sea, la distancia de A a la imagen de A bajo las dos reflexiones, pues como estas dos son iguales, entonces la distancia de aquí a aquí es el doble de la distancia, ¿no? O sea, como esta y esta son iguales, entonces la distancia de aquí a aquí pues es el doble de esta distancia, y eso lo estoy representando con esta traslación, la traslación por el vector C menos A, o sea, por este vector, pero por el doble de ese vector, ¿no? O sea, por el doble de ese de aquí, pum. Por o sea, la traslación por este vector aplicado a, ¿no? O sea, aplicar las dos reflexiones en el punto A es lo mismo que aplicar esta traslación al punto A. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Digo, igual con el dibujo ya quedaba claro, pero también, pues digamos, para que vean, o sea, creo que es un buen ejercicio también que vean cómo se redacta. Digo, no es que yo sea así como el mejor redactando, pero pues también para que vean ustedes cómo se pueden organizar las ideas cuando ustedes están escribiendo una demostración, ¿no? Ok, ¿están de acuerdo con esto hasta aquí? Yo tengo una duda. Dime. A fuerzas, entonces tenemos que tener que A y B son puntos en una recta, en una de las dos rectas. A y B, ¿dices? Ajá. Pues, lo que pasa es que, a ver, tomé A y B, A, o sea, ahorita tomo A en L1 y con todo este argumento ya concluyo, ¿no? Lo que quiero. Y Ajá. luego si me tomo B, otro punto dentro de L1, este mismo argumento funciona para B, ¿no? Ok. Lo que pasa es que si tomo B, por ejemplo, acá, pues entonces tengo que o sea, hacer el análisis otra vez, ¿no? Para otro punto que no está en la recta L1. Pero el mismo argumento que yo ya tomé para A, que yo apliqué para A, lo puedo aplicar para B, ¿no? Para concluir que la imagen de B bajo las dos reflexiones es la misma que la de una traslación. Entonces, aquí lo estoy haciendo a propósito para no tener que volver a argumentar lo mismo, o bueno, no tener que volver a argumentar en un nuevo caso para el punto B. Si no, ya lo argumenté para A, pues me tomo un punto donde el mismo argumento aplique para ese otro punto que es B, que es o sea, que también es un punto sobre L1. Ahora, como los puntos tienen que ser no colineales, pues entonces el tercer punto ya no puede estar sobre la primera recta, ¿no? Y es un poco lo que preguntaba el otro compañero, que si a fuerzas tiene que ser el punto en la ortogonal a las rectas. Pero, o sea, no forzosamente tiene que estar B en L1. Yo lo tomé así para poder utilizar este mismo argumento y concluir que la acción de las dos reflexiones sobre B es la misma que una traslación, porque eso ya lo hice para A. ¿Sí?
¿Qué te incomoda? Es que, aunque creo que sí. A ver, el argumento de que una isometría se define por los 3 puntos nos ayuda, o sea, nos va a ayudar a saltarnos el hecho de que estamos suponiendo A y B en una recta y poder decir que es para cualquier grupo de puntos. Sí, sí, O sí. sea, si como usted ya lo está aprobando para estos tres, que no tienen valores y está definida por 3 puntos, entonces yo ya puedo decir a partir de esto que tres que no están en ninguna de las rectas, les va a pasar lo mismo. Sí, mira, Ok. Es que eso es lo que no me cabía. Dije, ¿cómo sabemos cómo va a pasar a los demás si ya estamos presuponiendo que viven en las rectas los otros? sí, no, o sea, es que mira, dice, aquí esto lo usamos para el problema, para el teorema de las tres reflexiones, ¿no? Una Ok. isometría queda determinada por su imagen en 3 puntos no colineales. Sí, sí. O sea, tú te agarras una isometría y te agarras 3 puntos no colineales, los que sean, o sea, no tienen que Ah, ser unos puntos, los que sean, 3 puntos no colineales. ajá. Y tienes otra isometría que esos mismos 3 puntos los manda a las mismas imágenes que F, porque es lo que dice aquí, ¿no? Te tomas dos isometrías, 3 puntos no colineales. Si la Ajá. F y la G coinciden en los 3 puntos, entonces Ajá. la F y la G son iguales, ¿no? Ok. Entonces, es lo que estamos haciendo, pues justamente tomamos 3 puntos no colineales, la composición de dos reflexiones, vemos a dónde va a dar, y luego vemos que eso es lo mismo que haber aplicado una traslación. Por esta proposición de aquí, pues tiene que ser iguales las isometrías. Va. ¿Sí? Vaya, ya está, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿Nadie más? A ver, Estefanía Galindo, ¿tú tienes algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No dice nada. A ver, Diana Paola, ¿tú cómo vas? Daniel Pérez Suárez, Yo bien, profe, todo bien. ¿no tienes dudas? ¿De nada? Pues no, hasta ahorita creo que no. Ok. Aranza, ok, bueno, está bien. No hay dudas. Bueno, entonces continuamos. Entonces, a ver, ya que lo concluí, a ver, entonces como le estaba diciendo, pues ya que apliqué todo este argumento para el punto A, que vive en L1, pues ahora para el punto B, que también vive en L1, va a aplicar lo mismo, ¿no? Va a aplicar la misma cadena de argumentos. Ajá, ahora para B en L1, análogamente concluimos. Concluimos que pues, las dos reflexiones aplicadas a ese punto. Ok. Ujú. Y bueno, pues, finalmente, para el último punto, a ver, entonces vamos a escribirlo acá.
Bueno, finalmente para el punto C, pues finalmente para C en L2 tenemos que la reflexión sobre L1 aplicado a C, bueno, más bien, es un punto sobre M es un punto sobre M está a distancia que está a distancia 2 veces a distancia de AC. No, perdón, eso estoy mal. Es un punto que está a distancia AC del punto ajá, o sea, refleja sobre, te tomas C, a ver, lo voy a regresar, te tomas C, refleja sobre L1 y obtienes este punto donde esta distancia con A, pues es la misma que, que la que tenían A y C, ¿no? Es lo que quiero decir. Y entonces, pues vuelves a reflejar. Bueno, vuelves a reflejar y aquí como le pongo esto, pues nada más así, ¿no? El punto este de aquí, que es la imagen de C bajo las dos reflexiones, pues es otra vez un punto en M. Cuya distancia con el punto C es, ahora sí, el doble de la distancia entre A y C. Pues por lo tanto, pues pasa lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la imagen de C bajo estas dos reflexiones es lo mismo que haber aplicado esta traslación. Y pues ya, acabamos, ¿no? Entonces, a ver, aquí digamos, incluso yo creo que en el enunciado me quedé un poco corto. O sea, ya acabó la prueba, ¿no? Pero en el enunciado me quedé un poco corto en el sentido de que, o sea, si yo tengo dos rectas paralelas, la composición de las dos reflexiones es una traslación, sí, pero se puede decir más, ¿no? Porque se puede decir que es una traslación en la dirección ortogonal de las dos rectas, en la dirección que va de L1 a L2, y además por el doble de la distancia, ¿no? O sea, no solo es una traslación así cualquiera, ¿no? Sino es específicamente una traslación que va por el
por el vector, digamos, ortogonal a las dos que va de L1 a L2, por el doble de la distancia de ese vector. Entonces, o sea, se está probando todavía más, ¿no? Todavía más de lo que se está diciendo aquí, ¿no? No solo es una traslación, sino te está diciendo cuál traslación es. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Va. Bueno, lo que seguiría sería el caso de las rectas que se cortan, pero ya te quedan 10 minutos. Entonces no creo que nos dé tiempo de ver ese ahorita. A lo mejor... bueno, a ver si lo que sí puedo hacer es recortar recortar el dibujo de el dibujo de la prueba y platicarlo y ya mañana lo escribimos bien. ¿Qué está pasando? A ver, entonces espérenme, ahí voy. Y pues básicamente la idea es la misma, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. Y a ver aquí qué es lo que está pasando. Entonces, a ver, la filosofía va a ser la misma. Vamos a tomar 3 puntos no colineales, que en este caso, a ver, ya hicimos el caso donde las rectas sobre las que reflejo son paralelas. Ahora vamos a suponer que se cortan en un punto, ¿no? Entonces tengo L1 y L2, dos rectas que se cortan en un punto. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar 3 puntos no colineales y voy a aplicar voy a ver que reflejar sobre las dos rectas en estos 3 puntos no colineales que yo me tomé es lo mismo que haberlos rotado por un ángulo, ¿no? Es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues me voy a tomar primero, el primer punto que me voy a tomar es el punto donde las dos rectas intersectan, ¿no? Que es A. Luego me voy a tomar un punto arbitrario, digamos, sobre L1, que es B. Y luego me voy a tomar otro punto que esté a la misma distancia de A en la recta L2. O sea, un punto en la recta L2C, de tal forma que la distancia de A a C sea la misma que la de A a B, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, a ver, A, cuando yo reflejo sobre L1, ¿qué va a pasar con A? Queda Nada ahí. se va a mantener ahí, ¿no? Se queda fijo. Y luego cuando reflejo sobre L2, también se va a quedar fijo, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que la imagen de A bajo las dos reflexiones es la misma que la de una rotación alrededor de A, ¿no? O sea, cualquier rotación alrededor de este punto me va a dejar ese punto fijo, ¿no? Entonces, pues en este caso sí. En este caso, la imagen de A bajo estas dos reflexiones, pues es la misma que la de haber rotado alrededor de A, ¿no? Donde A es el centro de la rotación. Entonces, pues sí. Entonces aquí sí jala, ¿no? Bueno, sí pasa lo que yo quiero. Luego, me voy a tomar B en L2, en L1, perdón. Entonces, primero reflejo sobre L1 y B se va a quedar fijo, ¿no? Luego reflejo sobre L2. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? No. Luego reflejo sobre L2 y B a dónde va a ir a dar. Pues B va a ir a dar
a un punto sobre esta circunferencia, donde esta circunferencia, digamos, tiene centro en A y tiene este radio. O sea, B va a ir a dar a un punto sobre esta circunferencia, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Pues porque la reflexión sobre L2 va a dejar este punto fijo y este lo va a mandar para acá, entonces esta distancia y esta distancia van a ser iguales. Y además, de tal forma que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿no? Entonces eso es lo mismo, o sea, haber reflejado B sobre L1 y luego sobre L2 es lo mismo que haber rotado B el doble del ángulo que hacen estas dos rectas, ¿no? Pues suponiendo que este ángulo de aquí es teta, aplicar las dos reflexiones a B es lo mismo que haber rotado a B por el doble de ese ángulo. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, pues ya tengo que en estos dos puntos, las dos reflexiones actúan sobre ellos como una rotación. Entonces nada más tengo que argumentarlo para el último punto, ¿no? Para el punto C. Entonces, a ver qué pasa a C cuando yo reflejo sobre L1. Bueno, pues C va a ir a dar a un punto sobre esta circunferencia, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Y además, pues estos ángulos van a ser iguales. Luego, yo reflejo C, yo reflejo este punto sobre esta recta de aquí, y entonces este punto, pues va a ir a dar a otro punto en la misma circunferencia, de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, y de tal modo que este ángulo, que es el doble de teta, va a ser lo mismo que este ángulo de aquí, que es el doble de teta, ¿no? Entonces, de tal forma que C, cuando le aplico las dos reflexiones, pues es lo mismo que haberlo rotado por el doble del ángulo teta, ¿no? ¿Sí? sí. Víctor, ¿tú qué opinas? Todo bien, profe. Ok. Víctor, Alan. Sí, todo bien. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? O sea, bueno, habría que redactar la prueba, pero ya, pues ya quedó, porque ya tengo que la imagen de estos tres puntos no colineales bajo estas dos reflexiones es lo mismo que haber rotado, que haberles aplicado una rotación con centro en A y por el doble del ángulo, ¿no? Entonces con eso pues ya tenemos el caso de ya tenemos, bueno, no, salvo la redacción de esta cosa, pues ya tenemos qué pasa cuando tengo dos reflexiones. O sea, yo ya sé cuáles son todas las isometrías orientables. Las isometrías orientables van a ser traslaciones o rotaciones. Lo que habría que comentar, que eso yo creo que lo comentamos mañana, es que, a ver, una composición de dos reflexiones, ya vimos ahorita con esto que es o una traslación o una rotación. Pero lo que habría que probar sería como, pues el converso, ¿no? Cualquier traslación se puede expresar como una composición de dos reflexiones y cualquier rotación se puede expresar también como una composición de dos reflexiones, ¿no? Eso es lo que faltaría para terminar el caso de las dos reflexiones, y luego pues ya lo que haríamos sería ver el caso de otras reflexiones y con eso ya terminaríamos la clasificación. Entonces, bueno, pues mañana cerramos el caso de dos reflexiones y quizá empezamos con el de tres. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Todo bien por ahora. Va. Bueno, pues nos vemos mañana, chicos. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias. Bye.